Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas del curso primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Hoy día vamos a hablar de la unidad número 5, la historia de la ciencia y la tecnología. Diapositiva 5.2. En ese sentido, vamos a recordar lo que ayer hemos comentado acerca de el origen de la ciencia y la tecnología. Así como la palabra ciencia viene de la palabra latina scientia, que significa conocimiento, debemos entender que la ciencia es el conjunto de esfuerzos sistematizados para adquirir, comprender un determinado objeto en su estudio. Y este conocimiento se remonta mucho tiempo atrás, a los albores de la prehistoria. La historia, la tecnología y la historia de la tecnología, de las herramientas como tal, están inmersas en un periodo de tiempo hace miles de años atrás. En ese sentido, nos estamos refiriendo a cuando el hombre empieza a utilizar las primeras herramientas tecnológicas junto con su evolución. Es decir, me refiero a la piedra como herramienta básica tecnológica por los hombres de la prehistoria, con un propósito práctico, con un fin, ¿cuál? Resolver un problema que los hombres padecían. Es en ese sentido que la prehistoria se divide en la edad de piedra. Durante la edad de piedra, los humanos eran cazadores y recolectores. Sin embargo, una herramienta muy básica, muy utilizada, fue la piedra. La piedra, para poder ser utilizada como una herramienta, un instrumento de defensa, un instrumento de asegurar su permanencia como ser vivo, o simplemente era utilizado como un objeto más. Cuando hablamos de las primeras tecnologías de gran importancia, nos referimos a aquellas que estaban relacionadas, asociados con la supervivencia. La piedra, la rama de un árbol y otros elementos eran asociados, utilizados para sobrevivir ante la defensa de fieras como el dientes de sable y otros más. Es en ese sentido que las tecnologías, por su importancia del periodo de la prehistoria, son muy importantes, porque estas herramientas les permitieron evolucionar en otras especies. ¿Qué herramientas, qué instrumentos, qué tecnología? La piedra o la roca, las ramas de los árboles y algún otro elemento de la naturaleza que al hombre primitivo le sirvió para sobrevivir. Más adelante, después de usar la piedra como herramienta, el hombre utiliza otro elemento, los metales, denominándose la edad de hierro. Y para utilizar estos metales, el hombre tuvo que aprender la técnica de fundición, es decir, tuvo que aprender todo el proceso por el cual se obtiene una herramienta de metal, de hierro. Para tal efecto, el hombre tuvo que crear hornos de fundición. Tal vez fue hornos primitivos, como el caso del imperio de los incas, quienes aprendieron el arte de la fundición a partir de un instrumento denominado huayra china, instrumento por el cual
se procedía a la fundición de oro, plata, cobre, entre otros, para posteriormente elaborar utensilios de cocina, cucharas, cucharones, ollas, si vale el término. Y en el tema de los adornos personales, ellos crearon, diseñaron brazaletes, anillos, aretes, pecheras, coronas y demás para adorno personal, los mismos que fueron después saqueados, robados por los conquistadores españoles a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Pero hasta antes de ese momento, de esa llegada a San Salvador o la isla de Guanajaní, las culturas en Abya Yala o América y el resto del mundo aprendieron el arte de la fundición. Las culturas como Grecia, Egipto, Roma, China, Mesopotamia aprendieron el arte de la fundición. Egipto, por su parte, aportó con la creación, el invento de máquinas como el plano inclinado, utilizado en la construcción, la palanca, el papel egipcio, elaborado de papiro, innovación en la alfarería y otros más. Descubrimientos que le permitió a los egipcios aportar a la humanidad. Y aún hoy en día estos elementos son utilizados por los seres humanos de este siglo XXI. Roma, los romanos en todo caso, también crearon otro conjunto de inventos como la perfección, los trabajos de los albañiles, y en ese sentido los romanos también hicieron su aporte, sobre todo en el engrandecimiento del imperio romano. Cuando hablamos que el imperio se formó en lo que hoy se conoce como Italia, llegó a gran parte de Europa, pasando Francia, España, Portugal y llegando a Inglaterra y hasta el norte de África, como Egipto. Y para ese logro de gran trascendencia histórica, los romanos tuvieron que perfeccionar el diseño de sus caminos, así como podemos apreciar en algunas calles de la ciudad del Alto. Los albañiles, los empedradores pueden elaborar empedrados en una gran asimetría. De igual manera los romanos edificaron caminos, calles con miles y miles de kilómetros que unía el imperio romano con las diferentes ciudades conquistadas en la evolución, en el desarrollo del imperio romano. También crearon instrumentos como la gran cosechadora para generar mayor abundancia de agricultura. También construyeron elementos bélicos como el arco. También construyeron elementos monumentales como los anfiteatros, los acueductos, los baños privados y públicos, por supuesto, puentes de piedra. Y en ese sentido los romanos hicieron su aporte a la humanidad. Ese conjunto de conocimiento y perfección en la construcción de caminos fue copiado, igualado por otras culturas. Es decir, todo lo que los romanos aprendieron en conocimiento de ciencia y en la creación de maquinarias tecnológicas para su momento, aún hoy en día se sigue utilizando. Por su parte, China, según Joseph Needham, nos dice que también los chinos hicieron su aporte a la humanidad porque crearon sismógrafos,
cerillas, papel, hierro colado, el arado, la sembradora multitubo, el puente colgante, la carretilla. Ellos emplearon el gas natural. Ellos crearon, diseñaron la brújula, el mapa de relieve, la hélice, la ballesta, el carro que apunta hacia el sur, la pólvora, el barco de palas y otro tipo de inventos que fueron herramientas tecnológicas para la edad antigua. Aún hoy en día se sigue usando. Las armas siguen usando la pólvora como elemento impulsor del proyectil. La brújula aún hoy en día se sigue usando para poder ubicarse donde se encuentra el norte y a partir de esa referencia poder realizar desplazamientos. El papel, seguimos anotando, que se utilizó para fotocopiar sus títulos de bachiller, su carnet, su certificado de nacimiento, su boleta de depósito bancario. El papel, seguimos usando. La hélice, un elemento importante para que los helicópteros puedan alzar vuelo o puedas recorrer un barco o un submarino. Las turbinas, que no es más que una hélice perfeccionada y mejorada. ¿Se sigue usando por los aviones? Seguimos usando. Entonces, como podemos apreciar, estos inventos tecnológicos de la edad antigua seguimos usando hoy en día. El término tecnología, que viene de la palabra griega tecne, que significa arte, técnica u oficio, se une a la palabra logos, que significa conjunto de saber. Entonces la tecnología es ese arte, esa técnica de los saberes. Un ejemplo: cuando por primera vez utilizamos una máquina de costura y queremos costurar dos pedazos de tela, en la primera vez nos va a salir el acabado no como vemos en las prendas, tan líneas perfectamente simétricas, sino vamos a tener un producto curvo y esto va a ser producto de resultado porque no conocemos la técnica de la costura y no sabemos. Por eso la costurería es un arte que se adquiere con la práctica en un determinado tiempo, que implica en algunos casos años y décadas. De igual manera se puede encontrar un conjunto de actividades que son propias de la perfección. El deporte es otro ejemplo, como uno se hace un experto en el fútbol, el básquetbol, el tenis, la raqueta y otros deportes con la práctica. Con la práctica adquirimos el mejoramiento porque vamos a conocer ese conjunto de saberes que nos va a permitir mejorar. Entonces lo mismo en la matemática, cómo vamos a ser buenos expertos en realizar un ejercicio de factorización o de geometría analítica o aritmética con la práctica de ejercicios, resolviendo casos de factorización, miscelánea y demás, vamos a volvernos diestros prácticos. En algunos aspectos de la ciencia se habla de que hay una diferencia entre ciencia y tecnología, porque dan a entender que la ciencia está orientada o enfocada a ese conocimiento, a ese saber que va a buscar una solución a un problema, y la tecnología lo considera que está enfocada a una necesidad que tiene que ser de beneficio porque existe un problema. Es decir, que tanto la ciencia como la tecnología están juntos, porque la ciencia va a hacer ese conocimiento que va a solucionar ese problema. Tenemos un problema de matemática. ¿Cuánto es 1 más 1?
Entonces vamos a aplicar matemática. ¿Sí? Tenemos un celular y lo desarmamos porque no funciona, y con ese conocimiento sobre celulares vamos a desarmar, vamos a crear una solución a este problema. ¿Cuál es? No funciona el celular. Fleming nos habla de que las funciones de la tecnología han sido diseñadas desde la aparición del hombre, porque la tecnología tenía una misión. ¿Cuál era? Buscar que al hombre no le falte alimento, que no le falte vestimenta, que no le falte vivienda y que tenga protección personal. ¿Cómo se ha solucionado? Bueno, de la lana de la oveja se ha hilado, y a partir del hilado el tejido manual, artesanal de mano, no ha permitido diseñar vestimenta. ¿Sí? ¿Cómo hemos subsanado el tema de la alimentación? Bueno, sembrando, cosechando papa, yuca, camote, maíz, trigo, quinoa. En los diferentes sembradíos hemos ido cultivando una gran variedad de productos para mantenernos bien alimentados. ¿Cómo solucionamos el problema de la vivienda? Construimos viviendas con paredes de adobe antes, o piedra, y con techos de paja. Y si no hay estos elementos, entonces con ramas de los árboles se construyen paredes con barro y se va creando una vivienda. ¿Cómo se crea una protección personal? Se va creando a partir de la utilización de ciertos elementos, como en la prehistoria, de piedra y ramas, para defendernos de animales. Relación social. A partir de la evolución de las sociedades vamos creando leyes, normas que nos permitan protección. Hoy en día hay la ley contra la violencia de la mujer, niño, niña, adolescente. Hay leyes que defienden los derechos humanos universales. La Organización de Naciones Unidas ha decretado 31 artículos como los derechos humanos, y a partir de esto se hace la comprensión del mundo natural y social, que están relacionados en uno solo. Aparece la tecnología en la edad de piedra, donde el hombre empieza a utilizar piedra, ramas y madera como parte de su protección, y su utilización. Por ejemplo, la piedra puede ser utilizada como un elemento, como un objeto, para dañar a un ser vivo. Aún hoy en día se sigue utilizando como un arma. Por ejemplo, lo utilizamos como una herramienta en la construcción de nuestras viviendas. Entonces, la piedra, elemento utilizado en la prehistoria, se sigue usando en este siglo XXI. Las herramientas, la fundición, la edad de hierro, donde se perfecciona el proceso de fundición y aparece resultante productos terminados utilizados en la construcción de edificios, en la manufactura de armas bélicas o en el diseño de vehículos de transporte, sean barcos, vehículos terrestres como movilidades, o aéreos como aviones, avionetas, helicópteros, cohetes tal vez, o en el día, o los trenes también, otra forma de transporte. Ya más tarde, la edad de bronce y cobre permitió perfeccionar la agricultura, es decir, ya no vamos a arar con arados jalados por un burro, un caballo, o por dos toros o por dos bueyes, sino vamos a usar tractores, maquinaria. Estos inventos, sea en Egipto o en Grecia, nos va a permitir una diversidad tecnológica de herramientas. En Roma se van a desarrollar una agricultura
denominada sofisticada. ¿Por qué? Porque va a emplear herramientas, maquinaria. La India, por su parte, va a perfeccionar todo el sistema sanitario. Los baños públicos van a aparecer y son un legado de la India. Ya en el siglo XIX y XVIII-XIX se va a dar la innovación de la revolución industrial con la aparición de las máquinas a vapor, más adelante las computadoras analógicas, que va a permitir un gran desempeño de el avance tecnológico. Ya tenemos las calculadoras que nos permite sumar cualquier cantidad de números. China, por su parte, pionera en la innovación tecnológica, va a permitirle a la humanidad hoy en día, a partir de sus inventos, ¿cuáles son? Los sismógrafos, el papel, el hierro colado, la brújula, va a manejar la pólvora, cohetes, paracaídas, mapas, va a generar inventos que le va a permitir subsanar esa falta de conocimiento. Los incas, que van a aportar un gran sistema tecnológico agricultor heredado de los tihuanacotas, como los cacollos, los andenes, que le va a permitir cultivar sean en las laderas de los cerros o en la punta. Los mayas no se quedan atrás, también tienen su aporte con su escritura, mediante diagramas, su calendario, su conocimiento astronómico y sus grandes edificaciones hechas a partir de la utilización de piedra. Entonces, cuando hablamos del proceso histórico de la tecnología, tenemos que partir en la tecnología de la antigüedad e inclusive de la tecnología primitiva, cuando hablamos de la piedra utilizada como herramienta principal para defenderse de peligros que amenacen la vida de los hombres primitivos. En la edad antigua se desarrolla la agricultura, se va innovando, se empieza siendo cazadores, recolectores, y después vamos siendo agricultores, y el desarrollo va siguiendo su paso para llegar a este siglo XXI y utilizar otras herramientas que son necesarias para el momento. Entonces, la tecnología de la antigüedad no solamente se resume al desarrollo de las ciudades, ya sea 4000 años o más, sino al sistema tecnológico utilizado, como la seguridad de asegurar los alimentos para el crecimiento poblacional y de esta manera evitar las bajas, evitar el deceso y la extinción de toda una cultura o una especie. Militarmente se va a hacer un gran desarrollo porque se van a crear armas, sean espadas, arcos, flechas, lanzas. Hoy en día ya usamos estas herramientas, pero en su momento fueron lo máximo. Hoy en día tenemos otro tipo de herramientas más sofisticadas, más modernas, como parte de conocimiento y tecnología. Entonces debemos indicar que cuando hablamos del pasado de la ciencia nos referimos a la evolución del hombre. Así como el hombre ha evolucionado del hombre mono, hemos evolucionado en nosotros. También las herramientas, el conocimiento tuvo su origen con el hombre. Inicialmente el hombre, ¿cómo se comunicaba? Gritos, chillidos, graznidos. ¿Cómo establecía contacto? No tenía una faringe desarrollada, fue grito, gestos. ¿Qué herramienta tenía? La piedra en esencia. ¿Qué maquinaria tenía? Su única maquinaria era un palo y una piedra, su hacha, para defenderse de otro individuo o de algún animal peligroso, como un cocodrilo, un dientes de sable o algún otro.
partir de esa piedra, ese palo, el hombre creó una maquinaria de defensa que también le podía servir para matar a otro ser humano. A partir de estos elementos, de estos artefactos tecnológicos, se va perfeccionando lo que se conoce como la agricultura. Y en ese sentido, la economía también se ve favorecida. ¿Por qué? Porque se va a utilizar para mejorar, para sembrar y cosechar. Y esto se ve muy fuerte en la revolución industrial en Inglaterra, cuando la manufactura manual se va a pasar a la manufactura en las fábricas, en las industrias. Entonces no debemos olvidar cuán importante es el pasado de la tecnología. Y cuando hablamos del pasado nos referimos a que la piedra fue la tecnología de la prehistoria. Siempre. Y esta tecnología nos va a generar poder hablar de tecnología dura y blanda. De dura, ¿por qué? Porque se va a empezar a producir un conjunto de herramientas que se van a aplicar a la agricultura y la ganadería, la carpintería, la producción de textiles, la metalurgia, las construcciones y otros. Y cuando hablamos de tecnología blanda, nos referimos a todos estos elementos que son utilizados en la construcción de o la realización de todo el proceso. Es decir, los componentes pequeños, los componentes de menor tamaño, podríamos llamarlo así. Si vamos a dedicarnos al tejido, necesitamos una máquina, la tejedora. Esa sería la tecnología dura, la máquina grande. Pero la tecnología blanda sería sus pernos, sus tuercas, lo pequeñito. Entonces, con todo ese avance surge la sociedad, surge el conjunto de las personas, de la edad antigua, media, moderna, contemporánea, hasta nuestros días. Ya lo dijimos anteriormente que cuando hablamos de ciencia y tecnología nos referimos al conjunto de acciones que van a ir en beneficio de la humanidad, para la satisfacción personal y colectivo de un grupo de personas. Entonces la sociedad va a jugar siempre un papel importante. Con esto terminamos la explicación de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.